Y vamos a darnos un respiro durante los próximos minutos en lo que es, pues todo este ritmo diario y cotidiano de información, de trabajo, de actividad, etcétera. Vamos a darnos un respiro con la lectura, que yo siempre lo decimos, ¿no? Siempre apostamos por la cultura en estos micrófonos, siempre apostamos por tener un libro en las manos, por leer, todo lo que nos aporta. Y vamos a hablar de nuevo, ahora nos explicamos, de una publicación que ya ha sido protagonista en más ocasiones aquí en estos micrófonos. Nos referimos a El Dios de las praderas verdes, ese libro del que hemos charlado muchísimas veces con su autora, con María José Celemín. María José, muy buenos días una vez más. Hola, buenos días, Noelia. Y, Encantada de estar aquí. y digo que de nuevo porque este libro vuelve a estar de actualidad en un momento, muy convulso, podríamos decir, ¿no? Convulso porque estamos en pleno proceso electoral, que no hemos salido de uno y nos metemos en otro, y al hilo un poco de todo este proceso electoral se vuelve a hablar de bullying, se vuelve a hablar de la entrada de la ultraderecha en algunos gobiernos, se vuelve a hablar de machismo, se vuelve a hablar del papel que pueda tener la Iglesia Católica en algunos casos, ¿no? Todo esto, María José, aparecía reflejado ya hace 14 años en esta publicación. Efectivamente, Noelia. Es un libro que empecé a escribir hace 19 años y el proceso de escritura me llevó 4 años. Y desde que lo publiqué hace 13, 14 años hasta ahora, ha habido un proceso en el que se han etiquetado una serie de cuestiones que no tenían etiqueta cuando yo lo escribí. Y cuando lo escribí, resulta que lo hice de una forma muy orgánica, preguntándome, con no poco sufrimiento, la verdad, qué era lo que había pasado en mi vida que para mí interiormente resultaba de un gran sufrimiento y de una gran injusticia, y resulta que en el ahí afuera no se etiquetaba como ese gran sufrimiento y esa gran injusticia, y fue el motivo por el que tuve que empezar a escribir esta novela. También voy a decir que temporalmente acababa de llegar de Nueva York, había vivido unos años en Nueva York, había vivido, la verdad es que ese sueño americano, y había probado la libertad de una ciudad como Nueva York, que realmente es excepcional, en la que hay un fundamento y un basamento realmente democrático, donde hay unas libertades democráticas, y volví de nuevo a España, que tiene, y la vieja Europa, más que España, más que esa vieja Europa tradicional, con un basamento que no es tan democrático como el norteamericano. Entonces, fue el motivo fundamental por el que empecé a escribir, para responderme preguntas, es decir, un poco en la línea del libro de Juan José Millás, cuando publica el libro de Nevenka Fernández, que lo titula Nevenka, frente a la realidad hay algo que no me han contado. Ese hay algo que no me han contado era lo que yo me tenía que explicar. Y el libro tiene 5 partes, y la segunda parte, que es un poco el motivo por el que vamos a presentar hoy esta segunda parte, hace una retrospectiva histórica y que explica el discurso que tiene uno de los personajes protagonistas de esta segunda parte, que es Vicente, y que es bisnieto de uno de los caciques de las grandes sagas familiares que compusieron el periodo de la restauración del Valladolid del siglo XIX. Esa relación se mantiene con Victoria, que es la protagonista principal, en esa segunda parte, pero se mantiene ya en el siglo, en la actualidad, en el siglo XXI. Y el discurso que mantiene Vicente le choca mucho a Victoria, que es una estudiante de Derecho de Valladolid, que es una mujer libre, con espíritu femenino independiente, y que no le deja de chocar ese discurso que mantiene Vicente referido a la mujer, cuando dice que el papel de la mujer tiene que ser de madre y esposa, que cuando en la familia falta la mujer y no el marido, realmente se nota el peso de la mujer.
Y en esa segunda parte sí que se describe, aparece una galería muy rica de personajes, se describe toda la parte noble de Valladolid, todo el casco histórico, se describen todos los restaurantes, y mientras se van produciendo las escenas y los dos protagonistas pues a lo mejor van surgiendo comiendo, actitudes. exactamente, van probando esa rica gastronomía castellana. Hay una escena que es fundamental que se realiza en lo que fue la antigua cafetería de Cubero. Aparecen los monchitos, esos bollitos de licor tan ricos que tenían y esos pastelitos de chocolate. Vicente le va explicando a Victoria el modelo de mujer que él quiere para él. Entonces le dice, yo estoy en mis 20 y tantos y ahora lo que quiero es pues probar y salir con mujeres liberadas, y luego me casaré con una mujer de hidalguía, como mi familia, con una mujer que tenga apellidos como yo, para tener hijos, para formar parte de esta estructura social y de este entramado elitista, pero luego tendré una amante, ¿no? Ese era el mismo discurso que mantenía entonces sus antecesores en ese siglo XIX, en el que había emergido la burguesía como un grupo dominante. Después de las desamortización de Mendizábal y de Madoz y de Godoy, los bienes de la Iglesia Católica se expropiaron, se subastaron, y entonces pasaron a esa nueva burguesía. Hay un paralelismo entre lo que se vivía en ese siglo XIX, lo que se escribe y lo que se recoge en El Dios de las praderas verdes, y lo que se está viviendo hoy en día, 14 años después, María José. Lo cierto es que el discurso de Vicente con respecto de la mujer, que tanto le sorprende a Victoria, porque él le dice, bueno, tú eres una de esas, la llama roja, liberada, una de esas, entre comillas, roja, ecologista, que tanto le sorprende a ella, porque ella es una mujer con un corazón tierno, compasivo, una mujer inteligente, una mujer que no se conforma con la realidad impuesta, sino que tiene una inteligencia independiente y analítica, que necesita buscar y además buscar conocimiento. Le choca todas esas etiquetas que ella en sus veintitantos desconocía. Ella pues era una adolescente y una niña feliz en la finca de sus padres, y le choca todo esto. La realidad es que para Victoria, esta relación en la que Vicente la amenaza y le dice, yo te voy a enviar al psiquiatra en algún momento, porque las mujeres liberadas no me gustan. Pero Victoria no lo puede comprender porque resulta que Vicente es una persona carismática, es una persona divertida. Cuando están por los restaurantes de la zona de Valladolid, se va encontrando con todo ese grupo de amigos que le ensalzan. Sí, esas relaciones, Alguien, bueno, pues con don de gentes, además atractivo físicamente, divertido, monta a caballo, la lleva a montar a caballo, la lleva a fiestas. Y además le conoce en el ambiente de los centros del Opus Dei, no a él, sino a través de las amistades que ella tiene, porque Victoria es una mujer espiritual y se ve atraída por el silencio de los centros del Opus Dei, que tienen una espiritualidad pues refinada, y ella se ve atraída por eso, pero a su vez conoce a toda esta élite y conoce a este personaje, Vicente, que es el bisnieto de este cacique de las grandes sagas familiares, cuyo objetivo con Victoria es seducirla para luego exhibirla como un trofeo social, y delante de sus amigos, bueno, pues un poco alegrarse de que una mujer inteligente, o una mujer trabajadora, una mujer que ha estudiado mucho, se ha enamorado de él, para luego dejarla con otra y humillarla públicamente. Esto, que puede parecer que no tiene importancia, en alguien que está en sus veintitantos, que desconoce la maldad de la vida, que tiene un corazón compasivo, puede hacer mucho daño y puede tener unas consecuencias devastadoras. Entonces hay un discurso paralelo entre estos elementos legitimadores del poder que utilizaron esas grandes sagas familiares, que fue el patriarcado, el modelo patriarcal, tanto dentro de la élite como fuera de la élite, la familia
todos esas comunidades de sangre que eran estas grandes familias y que coparon todas las facetas del poder, todos los ámbitos políticos, el ámbito económico, el ámbito de los medios de producción, fueron comunidades de sangre que lo coparon todo y cuyo discurso legitimador de la posición que tenía que ocupar la mujer, los obreros, los jornaleros y los trabajadores se ha trasladado al momento actual, y Vicente en el momento actual tiene el mismo discurso con Victoria. Victoria en un momento determinado no puede creer cuando Vicente le dice que Franco era un gran estratega o que Hitler era un gran estratega. No puede creer porque es bisoña, es inocente y además piensa que está que Vicente le ha conocido en ese ambiente del Opus Dei, en ese ambiente donde se habla de Dios, donde se habla del amor, donde está en su corazón el amor. Que Noelia, uno de los motivos por el que escribí la novela cuando volví de Nueva York era ¿dónde está Dios? Porque no me puedo creer que el Dios que la Iglesia Católica ha arrastrado, lo que yo he visto de la Inquisición, del Santo Oficio, de Franco bajo palio, no puede ser que todas esas monstruosidades que yo he visto a lo largo, o sea, que hemos visto, no puede ser que ese Dios sea el Dios verdadero, el Dios del amor. Por eso es el Dios de las praderas verdes. ¿Qué hay de María José en Victoria? Victoria claramente es un alter ego. Victoria no dejo de ser yo. Lo que pasa, Noelia, que sí que la novela... Lo digo más que nada por contextualizarlo y explicar cómo se sale de ahí. Cómo Victoria descubre qué es Victoria y lo que tiene que hacer, como lo descubrió en su momento María José, pues, para afrontar el día a día. Esa pregunta está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo llegué de Nueva York, la verdad es que yo vivía allí el sueño americano. Yo quería estar allí porque es una sociedad libre. La imagen que yo tenía de mí misma en Estados Unidos era una imagen, porque la sociedad te devuelve la imagen que tú tienes. La imagen que yo tenía, desgraciadamente, en Castilla y León, no era la imagen, no era la que yo tenía de mí. Y es una sociedad más libre. Es una sociedad que permite mucho más flexible, en la que todos los sueños se pueden soñar, en la que tú puedes desarrollar todos tus dones y tus habilidades. Entonces, volver aquí, la verdad es que no pude volver, además por una serie de cuestiones legales, y también, bueno, porque me fui de algún modo huyendo. El otro día hablando con un compañero, dice, fuiste una refugiada emocional. En el fondo, fui una refugiada emocional. ¿Por qué? Porque con 26 años me tuve que ir, me fui, o sea, porque dije, aquí, o sea, tiene que haber un escenario, tiene que haber escenarios en la vida en los que yo me sienta bien. Después de escapar de aquí. De tener esa experiencia que tuve, también sufrí bullying, algo tiene que pasar. Entonces sí que cuando empecemos a hacer la casa rural en Castro Nuño, pero yo no quería estar allí. Y resulta que una mañana, escuchando justo la serie, escuchando el programa de Iñaki Gabilondo, con la voz de Iñaki, que era un poco la salvación que yo tenía entonces, todo. Pues él empezó a hablar de Nevenka Fernández y empezó a hablar de Juan José Millás, sin decir los nombres. Y yo me acuerdo que estaba ya en el desván restaurado, dormía allí y dije, ay, toda esta historia resuena en mí. Y entonces me fui corriendo a Valladolid y compré el libro de Juan José Millás y lo vi y lo leí en una sola tarde, y entonces me quedé con la metáfora de la pecera que puso Juan José Millás con Nevenka. Nevenka estaba en casa de sus padres y veía una pecera, y en esta pecera había peces negros y haraganes y otros peces de colores y saltarines que flotaban en la superficie, cuyos esqueletos flotaban en la superficie. Y no había reyerta,
era una depredación silenciosa. Entonces fue cuando me di cuenta, o sea, realmente en el ambiente en el que estaba. O sea, realmente todo eso, esa retrospectiva histórica que se hace en esta segunda parte, que se explica lo que es el periodo de la Restauración, que va de 1875 a 1923, que fue un sistema de turno pacífico que se inventó Cánovas del Castillo, de tal forma que alternaban pacíficamente los dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero que era una apariencia de democracia porque el partido que iba a subir al poder ya estaba legitimado por la confianza de la corona. Y de antemano ya se sabía quién iba a ganar las elecciones, con lo que las elecciones se defraudaban y se manipulaban por adelantado. Sí, claro. Y esta manipulación se hacía a través de los caciques y del caciquismo, de esta red clientelar que consistía en patronazgos, en clientelismos, en dependencias, en definitiva, en relaciones de poder entre desiguales en las que una persona de mayor estatus protegía, entre comillas, y beneficiaba, entre comillas, a otra persona de menor estatus. Entonces, yo tuve que coger una tesis que había dirigido Pedro Carasa Soto, que es Las élites de Castilla y León, es un profesor de la Universidad de Valladolid, que ya es emérito, para poder explicarme por qué yo había sido feliz en una sociedad libre como la neoyorquina y aquí yo no podía tener esa libertad como mujer sensible y como una mujer que se cuestiona la realidad que la viene impuesta. Bueno. No es casualidad que estemos hablando de esto un 18 de julio, que también es la fecha para recordar, ¿no? Y que vendría muy relacionada con todo esto, pero como decíamos al principio, se ponen sobre la mesa con este libro, con El Dios de las praderas verdes, se ponen sobre la mesa conceptos que entonces no tenían un nombre. Cuando María José pasa por todo este trance no sabíamos cómo llamarlo, no sabíamos qué es lo que era. Ahora afortunadamente tienen un nombre, se sabe cómo afrontarlo. Hay que ser valientes para hacerlo, eso sí, en un momento dado, tomar una decisión y hay que ser valientes. Y el ejemplo lo podemos tener con esta publicación de cómo, ya lo decimos, Victoria, que es ese alter ego de María José, bueno, pues Victoria tiene una situación y cómo, bueno, pues la afronta y cómo sale de ello y cómo, bueno, pues avanza en la vida y avanza en el día a día, sin duda alguna. Estamos en pleno proceso electoral, nos quedan unos días, pero da tiempo para leerse el libro antes, ¿verdad, María José? Sí, además... De aquí al domingo da tiempo. Es un libro, tú decías, hace 14 años no había etiquetas, ahora sí que las hay. Ha habido un movimiento el 8 de marzo, feminismo, espíritu femenino, la naturaleza femenina instintiva. O sea, una de las verdades por las que yo he descubierto en la búsqueda de mi verdad, el libro, cuando yo lo empecé a escribir sin saberlo, porque yo lo escribía en la confusión y en el volverme loca. ¿Cómo es posible que cosas tan graves que me han sucedido en mi interior no se diga nada? Lo que sucedía, como dice Clarisa Pinkola Estés en el libro Mujeres que corren con lobos, de la misma forma que han talado los bosques, han talado la naturaleza femenina instintiva, todo lo referente a la intuición, al mundo de los sueños, a lo oculto. Yo cuando leo eso digo, Dios mío, me intentaron talar, intentaron acabar conmigo de una forma subrepticia, sin bombas. Yo tengo una palabra para esto, que es integrismo puro, y de verdad es que no puedo utilizar otra palabra. Y de toda esa historia de política clientelar, de patriarcado, de que la mujer no podía pensar por sí misma, de que las brujas estaban en la hoguera, todavía lo tenemos aquí. Pues por eso, buen momento para releer, quien lo haya leído, quien no lo haya hecho, que lo haga por primera vez,
María José, que pueden hacerlo, ¿verdad? Vale, el libro recomiendo encarecidamente, está muy bien escrito, me llevó 4 años, yo no quería escribirlo en primera persona, es un trabajo minucioso, detallado, lleno de descripciones, con unas Mucho galerías. estudio, mucha base. Y lo pueden comprar en mi página web, en mariajosecelemín.com. Incluso pueden ir a la ecotienda que tengo, que es un jardincito hispanoárabe muy mono. Y pueden empezar la lectura y allí. pueden ir a comprarlo, que es un sitio muy bonito, igual a través de la página web, mariajosecelemín.com o en Castronuño. María José Celemín, un placer, como siempre. Un placer hablar contigo, Noelia.